Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si ha hecho Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, NJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 26 de mayo del año 2025 y este es el episodio 1113 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Vaya fin de semana de intensidad, vaya fin de semana de wrestling. Hemos tenido un main event de un español en SmackDown, el regreso de los Wyatt Six. Hemos tenido a Trick Williams ganando el título de TNA en un show de NXT. Hemos tenido también un Saturday Night Main Event y hemos tenido también All Elite Wrestling Double or Nothing. Y la verdad es que si tengo que destacar un par de cosas, voy a destacar una positiva y una negativa en general de este fin de semana. Y la negativa es su WWE con su Saturday Night Main Event y la positiva es All Elite Wrestling con su Double or Nothing. No es algo que no esperásemos realmente, es algo que se veía venir. Y la verdad es que aún así WWE, por empezar por ahí, consiguió decepcionarme. Es un show muy menor, el de Saturday Night Main Event, que lo intentan hacer grande, sin éxito, con decisiones que realmente están perjudicando, especialmente a lo que es el consumidor habitual de su programación. Yo entiendo que vayan a buscar a muchísima gente de fuera y que se vayan a viralizar un montón de TikToks y que sea todo esto súper guay, que vayas a generar un montón de dinero y un montón de interacciones en redes sociales. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que están haciendo con el reinado de John Cena, la verdad es que no tiene nombre. Es desastroso. Es la realidad. Es desastroso. Ese heel tour me parece necesario para entender una nueva vertiente, la última nueva vertiente de John Cena en el año de su retiro, pero como se ha construido y como se está forjando, la verdad es que deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Entiendo también que John Cena diga que él va a arruinar el wrestling. Una cosa es arruinar el wrestling como tal, pero lo que no puedes hacer es un paupérrimo main event de WrestleMania 41, una vuelta de Cody Rhodes pobre, yo diría, y un junte con Logan Paul para el último Money in the Bank de la carrera de John Cena. La verdad, sinceramente, si tu intención era arruinar el wrestling, bueno, felicidades, amigo, lo estás consiguiendo. No sé, habrá alguien que supongo que pensará que esto es una buena idea o es best for business, lo mejor para los negocios. Es evidente que está generando muy pocos adeptos por el camino y creo que nadie en su sano juicio pensaría que este reinado de John Cena está siendo exitoso en ninguna circunstancia. No por culpa de John Cena, que está dando el 120%, que está aquí en todos los Premium Live Events, que aparece cuando le toca, que él ya ha cerrado unas fechas y que realmente está dando todo lo que puede con la historia que le dejan. Sinceramente, si es que no hay mucho más. Lo que pasa es que la premisa ya fue nefasta y luego lo que tienes es un muy cuestionable manejo con Logan Paul en un combate que nadie quiere ver contra Jey Uso y Cody Rhodes en Money in the Bank, con la sensación de que tampoco hay un rumbo definido más allá de que se lo pueda quitar Cody Rhodes, que sería volver un poco a la misma historia de antes, sin que tengamos visos de que te vaya a cambiar la película, en esencia, nada. Entonces, ahora mismo el reinado de John Cena se siente vacío, un poco vacío, ¿no? Y con pretensión cero de hacer nada medianamente relevante. De hecho, lo destacable de Saturday Night's Main Event es que Bronson Reed se une a Seth Rollins, a Bron Breakker y a Paul Heyman, que eso sí que me parece que mola y que mola mucho, y tienes un grupo, una facción brutal en ese sentido. Pero lo de John Cena, de verdad, me cuesta mucho pensar en un camino que después de Elimination Chamber hubiese sido tan malo como el que está ocurriendo ahora. Creo que no sobrereaccionamos si decimos que ya podemos afirmar que este heel turn de John Cena está siendo o está, bueno, dejándonos con muy poquitas ganas de seguir viendo este reinado. Y es algo que se lo tendría que hacer mirar WWE, reitero. Porque sí, ahora vas a meter y a juntar a John Cena contra Logan Paul, pero es algo que no tiene sentido ni a nivel de su carrera, ni es algo que tiene sentido a nivel de ofrecerle a los fans algo que le apeteciese. Es algo que no tiene sentido más que proponérselo a las redes sociales y decir, mira qué pasada, el youtuber con el gran luchador histórico, vamos a traer a todos los niños que se quedaron en la Ruthless y a ver qué pasa, ¿no?
Que me parece muy bien, ¿eh? Muy bonito, perfecto. Pero creo que John Cena merece mucho más en su reinado de retiro, merece mucho más en su año de retiro y no lo está ofreciendo. Y básicamente esto es lo que sacas en claro de Saturday Night's Main Event. Que por el resto, la verdad, no hay nada, absolutamente nada que destacar. Sinceramente, más allá de lo de Bronson Reed. Y luego sí que hay que destacar cosas de All Elite Wrestling Double or Nothing, porque teníamos las expectativas muy altas y acabaron cumpliéndolas. Y yo posiblemente creo que acabaron superándolas incluso, porque tienes un maravilloso, posiblemente 5 estrellas, yo creo que lo tengo que ver otra vez para analizarlo en profundidad, de ese Hangman Page contra Will Ospreay, que es una oda a la lucha libre, y sobre todo al pundonor, a las dudas, a la fiereza, a el superarte a ti mismo, a la vida, un poco en general. Ya sabéis que yo soy gran fan de Hangman Page por todo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Ya no es solo su personaje, sino es un poco la experiencia del camino del héroe, de intentar solventar todos los escollos para llegar al éxito, y lo está cumpliendo. Esa redención puede llegar en All In porque gana ese combate y se va a enfrentar a Jon Moxley. Y yo creo que debería ser campeón para All In. Y luego no solo eso, sino que es que además te paras a pensar y dices... Es que es un combate que va de menos a más, es un combate que deja a Will Ospreay por el camino y aún así lo deja muy fuerte para hacer cualquier otra cosa. Y es un combate que mantiene al público en vilo hasta el último instante con unas secuencias brutales. El momento en el que se miran ellos dos para acabar colisionando en el centro del cuadrilátero es genial. Cómo consigue ese Dead Eye por segunda vez después de que se rompa la mesa el propio Hangman y cómo se lleva la victoria. Además, también haciendo honor en una circunstancia, primero a AJ Styles y luego también a Kenny Omega. Me parece que es un combate espectacular, de aquellos que hay que ver para entender un poco de qué va toda esta movida llamada lucha libre. Y luego también ese Anarchy in the Arena, ¿no? Que para mí es uno de los grandes momentos siempre del año para All Elite Wrestling. Te puede gustar más o menos el combate. Yo creo que aquí... No hay duda de que es un combate muy particular y que es un combate que posiblemente quizá no sea para todo el mundo, pero fíjate, yo es el que le enseñaría, uno de los combates que yo le enseñaría a alguien que no tiene ni idea de wrestling para que entienda todas las opciones que hay y que se pueden hacer en un cuadrilátero. Desde wrestling intergénero hacia los dos lados, no solo que la mujer le pegue al hombre, sino también al revés, que eso es algo que me parece 1 más 1, si no, no lo hagas. Y luego también la violencia, tienes la comedia, tienes el drama, tienes la música también al final, ¿no? Que es una parte muy importante también de la lucha libre, esas entradas, la música, cómo se mantiene a lo largo del combate, que ya es santo y seña de esta estipulación, cómo se para la música, porque le hace un swing Claudio Castagnoli, le mete un hostiazo contra la caja de música con la cabeza a Swerve Strickland, y Swerve Strickland para la música. Tienes el momento también inicial de caos total, tienes sangre, tienes las mesas rompiéndose, tienes a Willow Nightingale enganchada en un esquinero, tienes la multipantalla que te enseña toda la acción que está viendo y la locura que está sucediendo. Me parece que es un combate que encapsula, que entiende muy bien qué es el wrestling en líneas generales. Yo por eso siempre recomiendo este Anarchy in the Arena, que además se lo lleva a Swerve Strickland después de ese stomp con chinchetas en los zapatos que deja un poco finalizada su historia con los Young Bucks, y a partir de aquí Swerve Strickland creo que también puede ir hacia arriba y quizá encontrarse ya por el título contra Hangman Page. Y luego tienes en el otro lado ese otro Owen Hart que gana a Mercedes Moné, que yo tenía dudas de ver quién podía ser la ganadora. Se lo lleva a Mercedes Moné, y el combate de campeona mundial contra campeona TBS, campeona del Owen Hart, campeona de Rev Pro. Cuidado, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Es posiblemente el combate más importante. Yo diría que sí, que es el combate más importante a nivel femenino de la historia de All Elite Wrestling, por todo lo que conlleva, por todo lo que supone, por todo lo que han construido con estas dos luchadoras y por lo que se han convertido. Mercedes Moné posiblemente en una de las mejores luchadoras estadounidenses de siempre, y Toni Storm posiblemente en uno de los personajes más completos de la actualidad. Con lo cual no podemos decir otra cosa que All In viene cargadísimo, con lo cual tenemos unas semanas ahora por delante con All Elite Wrestling de tensión, de drama, de historias, de explicar cosas, y está todo bastante telegrafiado. No puede salirse mucho del camino que ya nos están contando. No hay margen de error. Entonces creo que eso es algo, la verdad, bastante positivo. Creo que lo han encauzado bastante bien para dejarnos con una sensación de que a inicios de este 2025... ostras, la duda se acrecentaba,
y los problemas se iban sucediendo y las cosas no funcionaban y de repente ahora va todo rodadísimo. Parece que hemos engrasado la máquina y ahora va todo perfecto. Yo creo que Tony Khan ha sabido entender muy bien hacia dónde tenía que ir su producto. Mucho que analizar, como veis, y eso lo vamos a hacer con Miguel Juárez, primera y única parte del programa para él, para hablar de todo ello y de un poquito más. Así que vamos allá porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes. Don Miguel Juárez, ahora sin tempestivas, que estamos grabando esto, por amor al wrestling. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pasamos de un debate, Alex, la semana pasada de que tenemos que tomarnos un descanso Sí. del wrestling y aquí estamos, como bien dices, a horas intempestivas de la mañana hablando de wrestling. Mira, ya es que ni me salen las palabras de las horas que son. Qué locura, porque es que esta noche hemos visto All Elite Wrestling Double or Nothing, hemos visto NXT Battleground, ayer tuvimos la oportunidad de ver Saturday Night's Main Event, el viernes vimos SmackDown con Axiom en el Main Event, casi ganando, y el regreso de los Wyatt Six justo en el 38 aniversario de Bray Wyatt. Y bueno, han pasado muchas cosas este fin de semana. Hoy nos vamos a centrar, porque no se puede todo, en Saturday Night's Main Event y en All Elite Wrestling Double or Nothing, pero antes os recuerdo que podéis seguir a Miguel en @MiguelJuárezU para todo lo que tenga que ver con el wrestling. Merece mucho la pena, así que seguidle por ahí. Vamos a empezar por Saturday Night's Main Event, no pierdo ni tiempo porque la verdad es que a mí me dejó... Es un show C, es el show C de WWE, pero a mí aún así logró dejarme frío, es alucinante, ¿eh? Bueno, más que Saturday Night Main Event, es Saturday Advertisements Main Event, porque, o sea, he estado viendo las estadísticas por redes sociales y si no me equivoco, un 60%, o sea, considerando también los anuncios, un 60% del evento fueron cosas ajenas al wrestling. Y luego, si tenemos en cuenta los anuncios, creo que un 40% del Sí. show correspondía a... Es una barbaridad, Alex. Ya no solo es que tengas anuncios cada 10 minutos, que es un modelo de publicidad muy agresivo, sino que además lo tienes durante los combates. Y si ya de por sí los combates son cortos, es que te cortan todo el rollo. Sí. Era una cartelera muy atractiva, de las pocas carteleras atractivas que te puede ofrecer Saturday Night Main Event que hemos visto los últimos meses, pero es que quitando eso te pierdes completamente con las pausas constantes. La mitad de los combates estás en una pantalla de espera y poco más que decir. Sí que hay cosas destacables y reseñables, pero es que nos perdemos un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más reseñable, y ahora iremos, a nivel positivo y a nivel negativo, creo que hay dos cosas muy reseñables, ¿no? A nivel positivo creo que sería ese final del Seth Rollins Brock Breaker contra CM Punk y Sami Zayn, porque la realidad es que aparezca Bronson Reed y se una a la facción de Paul Heyman nos deja ya con ese Evolution 2.0 forjado, ¿no? Yo hago el símil con Seth Rollins y Triple H, hago el símil con Bronson Reed ahora y Batista, y luego el joven que es Bron Breakker como si fuese Randy Orton, ¿no? Evidentemente Ric Flair sería Paul Heyman, pero la realidad es que a mí me parece que es una facción ahora mismo, con Bronson Reed de regreso después de esa lesión que lamentablemente sufrió en los Wargames y que parecía que tenía un ascenso imparable, Bronson Reed en WWE, se corta con esa lesión y ahora regresa de la forma más potente posible. A mí me parece que ahora mismo es una facción perfecta, sinceramente, posiblemente lo más interesante en WWE. Y Triple H siempre tuvo esperanzas en Bronson Reed, lo vimos en NXT, como bien comentaba su ascenso al main roster, bueno, su regreso al main roster el año pasado también tuvo, bueno, fue un ascenso meteórico, sí que es cierto que sufrió esta lesión en War Games y bueno, pues todos estábamos preocupados de que eso podría un poco detener el ascenso, incluso las esperanzas de la compañía en él, pero no, se han apostado... eh, todo a Bronson Reed y me encanta, es un luchador que ha demostrado que cumple y rinde bastante bien. Y bueno, yo siempre tenía esta duda, ¿no? Con el stable, que, bueno, ¿quién va a ocupar esa tercera plaza? Siempre me imaginaba a alguien como Carmelo Hayes, podría funcionar bastante bien, pero es que Bronson Reed, vamos, ya me estoy imaginando ese tag
con Bron Breakker y es que se me hace la boca agua, Sí, Alex. pinta la verdad que pinta muy bien. Lo único que, bueno, lo último que vimos prácticamente de Bronson Reed era el ataque constante a Seth Rollins. De hecho, a Seth Rollins lo manda fuera después de 25.500 tsunamis. Entonces, nos van a tener que explicar en qué momento se han alineado y el porqué de las cosas, ¿no? O a lo mejor juegan la carta de WWE de decir, mira, no pasa nada, me olvido y ahora somos todos amigos, ¿no? Ya veremos qué sucede, porque también tenía ciertas dudas Bron Breakker, ¿eh? Hasta que Paul Heyman le dice, no, no, amigo, si es que esto es positivo. Bueno, veremos qué sucede, pero la realidad es que de momento me parece que es una facción, ya te digo, para mí perfecta. Creo que tiene un potencial tremendo para hacer cosas enormes. Y hablamos un poco de la otra cara de la moneda. Y a mí la otra cara de la moneda me parece que es John Cena y el regreso de Cody Rhodes y todo el tema de dejar morir el wrestling un poco, ¿no? Porque la verdad es que lo están consiguiendo, ¿eh? Mira, lo están consiguiendo porque tuvimos un John Cena contra R-Truth, que bueno, puede ser gracioso, lo que tú quieras, que aparezca R-Truth con la camiseta de John Cena, te haga el Five Knuckle Shuffle y divertido y jaja, pero luego tiene un segmento backstage con Jey Uso que culmina con un combate inconcluso en el main event, Jey Uso contra Logan Paul, y la confirmación de que vamos a tener un John Cena y Logan Paul contra Jey Uso y Cody Rhodes en Money in the Bank. Que yo creo que un poco de todos los caminos que preveíamos, posiblemente este es el menos interesante, fíjate. Y ya es decir, que sea el Sí, menos sí. interesante, porque yo todo lo que sea, todo lo que ha sido hasta ahora el run de John Cena en su año de retiro, me ha parecido decepcionante, y no solo decepcionante, sino que me da la sensación de que se ha estado improvisando en todo Sí. momento. No sé hasta qué punto los factores externos a WWE, al booking, ha podido afectar este último Last Dance de Cena, pero a mí me está dejando bastante frío. Y ojo, esto no tiene nada que ver con, como dicen muchas personas, de no, es que ha sido una mala decisión el cambio a Heel en su año de retiro, ¿no? Es que mucha gente pedía el cambio a Heel de Cena, mucha gente pedía volver a ver esta nueva personalidad, esta faceta, que además él lo hace bastante bien Sí. fuera de WWE. Joder, no hace falta irse tan lejos, puedes ver la serie del Peacemaker como villano, es relativamente y bastante bueno. Pero es que aquí no tiene profundidad. Las promos que te hace Sina son promos que te podría haber hecho cualquier persona con un mínimo de experiencia viendo wrestling en 5 minutos. Y es que además hay algo que juega a su contra. Y es que durante tantos años nos hemos hecho esa idea de cómo podría ser ese buqueo de fantasía de un Sina Hill, que cualquier cosa que no cumpla esas expectativas nos va a parecer decepcionante. Y es lo que ha pasado. Y ya si eso le sumas un buqueo irregular que se siente eh, improvisado, pues no ayuda. Y aquí, como bien comentas, Alex, este camino hacia Money in the Bank, que bueno, es de agradecer que sin esté los Premium Live Events, que menos, Sí, sí. pero como no, se siente decepcionante. Y yo no sé cómo encajan todas estas piezas con Cody Rhodes, Jey Uso, Logan Paul. Es que no lo veo por ningún sitio, o sea, me hace goteras. Me da una pereza tremebunda ese combate en Money in the Bank, que ya se rumoreaba que incluso podía ser con Travis Scott luchando, que Sí. de momento no es así, pero bueno, el tiempo dirá. Entre eso, lo de la confirmación de WrestleMania, que la mandan fuera de Nueva Orleans y demás, creo que ha sido un fin de semana un poco funesto a nivel de decisiones en WWE. Yo a veces me quedo perplejo con la capacidad que tiene WWE de tomar decisiones o erróneas o fuera de lo común, sinceramente, ¿no? A veces no te lo explicas. Y luego también he de decir que lo de John Cena cargándose el wrestling, pues que tiene mucho sentido, ¿no? Haciendo equipo con Logan Paul, teniendo en cuenta que Logan Paul ha involucionado en el cuadrilátero. Yo no sé si, supongo que sería la novedad. Yo entiendo que sería la novedad, yo lo vi y dije, ostras, es que Logan Paul es muy bueno, es posiblemente mejor que muchos, ¿no? Lo que pasa es que ha ido teniendo combates y ha ido siendo peor. También es verdad que combatir contra Jey Uso no ayudan demasiado, pero ya tuvo un combate contra Jey Styles en WrestleMania que fue mediocre. No sé qué le pasa a Logan Paul, sinceramente, pero no pinta bien, sinceramente. Que haya involucionado, Alex, es que Logan Paul realmente nos vendió una imagen que no se correspondía con la realidad. Al fin y al cabo es un chico que tiene todos los recursos del mundo. WWE le envió un ring a su propia casa, ha estado entrenando con leyendas sin necesidad de ir al Performance Center. Tiene todo el tiempo del mundo para estudiar
movimientos, es que tú ves a Logan Paul y ves un calco de un montón de luchadores. Joder, sin ir más lejos, Hangman Adam Page. Incluso movimientos independientes que no están de moda en la actualidad, pero que se nota que ha estado haciendo arqueología por internet para ver los movimientos que más le llamaban la atención, pues los incorpora a su arsenal, pero es que más allá de eso es pura fachada, no hay psicología. Y eso es por lo que te da la sensación de que haya evolucionado. No, no es que haya evolucionado, es que el nivel de Logan Paul siempre ha sido ese. Lo que pasa que ahora se está empezando a caer las paredes de esta fachada. Ya se está empezando a ver el esqueleto debajo pues de esta falsa realidad. Entonces, pues yo no sé hasta qué punto te sale rentable como empresa gastar las últimas apariciones de John Cena pues en un espectáculo mediocre. Y es algo que se acabará recordando pues como pues eso, el último run de John Cena. Lógicamente todo el mundo va a acabar revisionando estos momentos y se va a encontrar lo que se va a encontrar. Sí, yo ya te digo, tener este tipo de cosas o tener este tipo de gente involucrada en el último run de John Cena se me hace muy pobre. Y la verdad es Sí, que sí, la verdad es que WWE está tomando decisiones en pos de los clips de las redes sociales. Yo creo que es así y que efectivamente. no tiene mucha en cuenta tampoco, no tiene mucho en cuenta el fan que sigue habitualmente el show, sino es mucho más para el público casual y a ver si así pueden ampliar negocio y demás, que me parece muy bonito y me parece muy bien, pero da la sensación de que pues al final, si tú no tienes unos cimientos bien construidos, la casa a la que te pega un viento se te va a caer, ¿no? Sinceramente, creo que es lo que están haciendo con el reinado de John Cena y todo lo que pasa en la periferia. Luego también añadir en Saturday Night's Main Event un Drew McIntyre contra Damian Priest, que está ok. Drew McIntyre pierde y Damian Priest, pues bueno, tiene esa revancha y van a tener ese tercer combate, nada del otro mundo, porque la mitad del combate no lo vemos, básicamente, aunque sí que es un tributo a los live shows y a esos míticos Steel Cage del Madison Square Garden y demás, y luego tienes un desastroso Selena Vega contra Chelsea Green, que yo creo que no merece ni la pena comentar. Eso para Saturday Night's Main Event, ya veremos también qué pasa hoy en Monday Night Raw, creo que tienen muchas cosas que explicar, pero bueno, yo salgo bastante decepcionado con este show de WWE y mira que tampoco tenía grandes expectativas. Y del que salgo muy contento es de All Elite Wrestling Double or Nothing. Creo que es un poco el yin y el yang del fin de semana, porque la realidad es que Double or Nothing ha sabido perfectamente encapsular estas últimas semanas de All Elite Wrestling, se ha demostrado como un enorme pay-per-view, teníamos las pretensiones y expectativas muy altas y creo que las han cumplido con creces, ¿eh? Esos dos últimos combates me parecen ambrosía, sinceramente. No me tiembla el pulso al decir que es fácilmente el mejor pay-per-view que ha producido AEW, Mm. incluso por encima de All Out 2021, que es un show ¿Sí? que quizá... Y sí, por encima de Revolution del 20, si no me equivoco. Uf, es que cuidado, sí, ¿eh? pero ¿me puedes decir algún combate de Revolution del 20 que no sea el Hanman y Kenny contra los Bucks? Sí, el Orange Cassidy contra Pac, que fue un combatazo. Sí, te lo puedo comprar. A ver, lógicamente es un evento, perdón, que va a estar en el top 3 de la historia de IW. Ujú, Yo lo comparaba con el que era directamente mi top uno, que es All Out 2021, que es este pay-per-view en ujú. que tenemos el regreso de Punk, la aparición de Danielson, Adam Cole. Creo que es un evento que la gente recuerda más por las sorpresas que por el apartado luchístico. Y en cambio en este evento, que es Double or Nothing 2025, tenemos un equilibrio perfecto de apariciones sorpresa, de calidad in ring. Y es que creo que, bajo mi punto de vista, es un show que te ofrece un menú de degustación donde puedes literalmente probar un poquito de todo Ujú. y que es al fin y al cabo lo que te ofrece AEW en pleno 2025, que es básicamente lo que los fanáticos echaban de menos. Y Ujú. es esa variedad que te podía ofrecer y esa consistencia, y es algo que hemos visto en los últimos meses, cómo se han corregido estos errores de buqueo. Sí, sí, sí. Yo cuando decía los dos últimos combates, he obviado por completo el combate de tríos, ¿eh? Era el Sí. Anarchy in the Arena y también el Hangman Page contra Will Ospreay. No sé si ese main event es para ti un combate de 5 estrellas o no. Sí, 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 sin ningún tipo de duda. Yo estaba sufriendo, Alex, cuando estaba viendo el combate porque veía que eran las 4 menos 10 de la mañana, perdón, las 5 menos 10 de las 6 menos 10, ya no sé ni qué Sí, hora estamos, sí. y digo, les van a dar solo 10 minutos de combate, pero no, No. han sido al final casi 40 Sí. minutazos
Se han tomado su tiempo, los primeros 15-20 minutos han sido de construcción lenta para contarnos esta historia, ¿no? Entre estos dos polos opuestos que representan dos visiones completamente distintas de IW, y luego la fase final ha sido... eh, Mira, comentaba alguien en Twitter, no sé quién exactamente, que era un combate. Quizá haya ayudado también el spot este los dos se suben encima de la mesa de comentaristas y la Ujú. mesa colapsa. Pues comentaba esta persona que era un combate que te daba la sensación real de peligro en todo momento, de que los dos estaban ahí para hacerse daño, para mutilarse, para literalmente el fin justifica los medios, ¿no? Siendo sinceros, es una sensación que también he sentido. Aparte de toda la escenografía que ha tenido el combate, porque ya la iluminación es distinta con Sí, respecto al resto de la cartelera, sí. entonces ya te hace sentir como que el combate es especial, luego las entradas también son especiales, y eso sumado a esa especie de violencia, no violencia como la que hemos tenido en el Anarchy in the Arena o en el combate de ambulancia, sino es una violencia más gritty, como se suele decir en inglés, más sucia, más de ir a hacer daño al oponente. Pues es un combate que ya tiene todo, o sea, tiene ese storytelling, tiene esa sensación de que nos estamos jugando una gran parte de nuestro día a día, y también, por supuesto, el nivel luchístico en ring creo que es excelente. Ujú. Sí, de hecho, se estaban jugando la vida, un poco, ¿no? Y es un combate de prácticamente 40 minutos en los que tenemos de todo y sobre todo no se te hace pesado. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de la duración de los enfrentamientos el entender si esa duración es justificable o no. Y aquí es totalmente justificable. Y es una construcción, como tú decías, de menos a más. El enfrentamiento ves cómo va creciendo en intensidad, en rudeza, en crudeza, en pasión, en la sensación un poco de estar al borde del precipicio, que te vas a caer y como te caigas, desfalleces por completo y tienes que volver a empezar. Y se sentía así. Se sentía que era un combate verdaderamente importante. Y cuando los combates tienen este tipo de pretensiones, con historias que pueden ser más o menos compiladas, pero que realmente al final tú puedes trasladar al público esa sensación de urgencia, a mí me parece que ese momento de conexión con el público es inigualable. Y creo que Hangman Page y Will Ospreay lo consiguen, además con una serie de movimientos, con una secuencia final, pero bueno, yo te diría final de 6-7 minutos, porque yo creo que toda la parte final del enfrentamiento, sobre todo la parte en la que se miran los dos fuera del cuadrilátero y parece que van a chocar y a colisionar en el centro y finalmente Hangman Page es más rápido pero aún así no puede vencer y luego todo lo que sucede entre medias hasta que consigue la victoria final, ostras, es de... Bueno, es de wrestling en su máxima expresión, ¿no? Y creo que son dos luchadores extraordinarios que merecían este main event por encima del Anarchy in the Arena y que bueno, WWE no, All Elite Wrestling en este caso, claro, toma la decisión de dárselo a Hangman Page. Y es una decisión difícil de tomar, sinceramente. Yo pensaba que iban a tirar por lo fácil, entre comillas, que sería Will Ospreay y le das el campeonato, y ahora se va a enfrentar Hangman Page en All-In a Jon Moxley y creo que tiene que ser campeón de nuevo Hangman Page. Yo también pensaba que se lo llevaba Osprey, pero a medida que se desarrollaba el combate, iba cayendo más me iba dando cuenta de que era muy probable que se lo llevara Hangman Page, porque si pones ambos en una balanza, al final creo que lo más sensato y lo más lógico era que se lo llevara Page, porque además ha estado teniendo grandes, importantes derrotas, incluso sucesivas en pay-per-views. Osprey se podría permitir una derrota en cualquier momento, sobre todo contra alguien como Hangman Page, que es literalmente una de las estrellas con más credibilidad dentro de la compañía. Osprey puede rebotar sin ningún problema, puede aspirar al campeonato mundial en cualquier momento. Aquí una derrota habría pasado más factura a Hangman Page. Al fin y al cabo, su historia trata sobre la redención. Claro, pero es que si no se redime en ningún momento, ¿dónde acaba la historia? Es que es un ciclo constante. Y es algo que no hemos visto, pues bueno, era algo que no veíamos de hace bastantes años, incluso, diría yo. Y aquí, pues parece ser que la profecía se vuelve a cumplir. No sé si será capaz y si derrotará a Moxley, pero creo que tendría que ser lo adecuado y lo correcto. Sí. Y oye,
Yo todo lo que sea de ver a Hangman Page en Texas con un caballo haciendo la entrada al ring, oye, escúchame, pongo mi dinero. Y además he de decir que en el Anarchy in the Arena, que ahora analizaremos, se cuenta Sí. una historia también bastante interesante que nos puede ayudar a entender este resultado, porque al final es Swerve Strickland el que vence y vence a uno de los Young Bucks, lo que te deja claro que esa historia la ha cerrado, que no necesita quizá a Hangman Page para cerrar la historia junto a él contra los Young Bucks y que ahora todavía incluso pueden enfrentarse, ya posiblemente por un título mundial, ¿no? Ya veremos qué sucede, ¿no? Pero en cualquier caso creo que el resultado iba a ser el correcto, fuese el que fuese, y que aquí tenía All Elite Wrestling dos grandísimos retadores para su título mundial y dos futuros campeones, porque Will Ospreay lo acabará siendo y Hangman Page espero que lo sea también en este caso en All In. Y hablábamos del Anarchy in the Arena porque me parece que es un combate que encapsula perfectamente bien lo que significa All Elite Wrestling, que nos hace entender lo única de esta estipulación. No hay nada que se acerque ni se asemeje a este Anarchy in the Arena. Ya no solo es el caos, ya no solo es la locura, sino es que es frenético, es divertido, es pasional, es violento, es de todo y además con muchísimo talento. Me parece que esta es una estipulación que se ha sacado el Elite Wrestling de la manga, que lo diferencia del resto y que nos hace ver que también se puede ver la lucha libre de una forma un poquito distinta, como es este Anarchy in the Arena. Sí, una fiesta, Alex. Es una celebración del wrestling con todos sus estilos. Y he de decir, por cierto, que me he dado cuenta, a raíz del Anarchy in the Arena, de que el Barbenheimer sigue más vivo que nunca. ¿Tú eres Team I am so excited o Team Let the body hit the floor? O sea, cuál es tu equipo? Hay que elegir. Sí, 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 oye, ¿por qué no? No lo sé, la verdad. ¿Tú cuál eres? A mí es que me gustan mucho las dos y creo que tienen su rollazo. No, pero sí, o sea, creo que es un acierto absoluto en cuanto al tema de producción. Ujú. O sea, ya en primer lugar que es que la realización sea multipantalla, porque eso te ayuda mucho a contextualizar la acción de este combate que es puro caos. Y luego también la producción, el trabajo de cámara en este combate, cuando Claudio hace el swing y vemos cómo la cámara desde la grúa hace un plano cenital y cómo estrella, creo que esa Swerve contra el altavoz de la música y la música se detiene por completo. Que por cierto, hablando de la música, me encanta cómo el hecho de algo que comenzó de manera casual, que es Sí. que una canción se repitiera de manera cíclica, se haya retomado este año, incluso con Kenny Omega. Pinchando un par de canciones, yo aquí quiero añadir una sugerencia como mejora y es que el año que viene que uno de los árbitros sea el DJ y DJ. vaya pinchando una playlist antes que tener una canción en bucle. Yo Sí. ahí lo dejo. Pero sí, o sea, a ver, este combate, bueno, ni siquiera es un combate, es una escena de Sí. acción, es como Kill Bill con los Crazy 88 y, o sea, no exagero, o sea, creo que esto, como bien decías, Alex, encapsula perfectamente lo que es AEW, que es esa libertad creativa, esa locura, violencia, sangre, lucha intergénero incluso, que no Sí. es algo que represente AEW, pero sí que lo hace con cuentagotas, imprevisibilidad y, ojo, ¿por qué no? Música con licencia. Que aquí también tenemos que soltar la pollita a Death Rebel. Y no sé, yo creo que es una estipulación que sí que puede pecar, ¿no? De lo que suelen pecar esas estipulaciones de convertirse en un recurso anual, pero oye, mientras que nos sigan sirviendo lo que han hecho como algo que nos han hecho esta noche, pues no me voy a quejar. No, es que, a ver, Swerve Strickland aparece en un toro mecánico, tienes a Willow Nightingale clavada por la oreja con una especie como de cadena, tienes a Marina Safir comiéndose un pedazo de movimiento, Willow Nightingale haciendo un pile driver, tienes chinchetas en las nuevas botas de Reebok de Swerve Strickland para la victoria, tienes una mesa que Chivas. explota. Bueno, es que, claro, tienes la música parándose porque Swerve Strickland le mete un cabezazo al sitio que lleva el tema de la música, ¿no? Entonces, me parece que es una locura. Y el wrestling muchas veces es inexplicable, yo te diría, ¿no? Muchas veces intento explicar a gente que no sabe o no conoce qué es la lucha libre y es muy, muy, muy difícil. Pero posiblemente le podríamos enseñar este combate a cualquiera y te diría, después de verlo, bueno, entonces, ¿qué es la lucha libre? Digo, bueno, todo y nada a la vez, como es este enfrentamiento, ¿no? Y creo que es, bueno, eso es una buena definición, ¿no? El Anarchy in the Arena es un poco
todo lo que puede pasar en la lucha libre. A mí me encantó y además victoria para el equipo de Surf Strickland, que como digo, se posiciona también en los puestos altos de la cartelera. Luego también teníamos el otro Owen Hart, a ver quién se llevaba ese enfrentamiento y a ver quién se enfrentaba a Toni Storm, porque retuvo Toni Storm contra Mina Shirakawa, con besito incluido al final, y tuvimos a Mercedes Moné contra Jamie Hayter. Me parece también un muy buen combate. Y se lo lleva Mercedes Moné, que esa era la gran duda que teníamos, y es un combatazo para All In, que de hecho puede ser posiblemente el combate más importante a nivel femenino de toda la historia de All Elite Wrestling. Sí, o sea, yo he de decir una cosa, ¿en qué hora dudamos de Nah. Mercedes? En AEW sí que le tocó, o sea, perdón, le costó despegar en su momento, pero es que ahora es top 5 luchadores de la empresa en cuanto a work rate. Pero es que si, aparte del work rate, le sumamos la popularidad, yo entiendo que Tony Khan quiera darle absolutamente todo. Y es que también yo era de los que pensaban que a Hater le debían un segundo reinado por cómo acabó el primero. Y además se pudo ver con el público que estaba muy, muy over. Pero es que puede que Jamie Hayter haya perdido este combate, pero ganó mucho más perdiendo, porque compara el interés de los fanáticos y su impulso antes del combate contra Mercedes y después. Es que está en un punto completamente distinto a hace un mes, por ejemplo. Y no sé, o sea, yo creo que ya opinión personal, yo creo que Mercedes se merece absolutamente todo. Fácilmente es de las luchadoras occidentales más importantes de la historia moderna del wrestling y no me tiembla el pulso compararle a niveles como otros grandes luchadores, como puede ser, por ejemplo, Bryan Danielson. Obviamente salvando las distancias, pero sí a lo que representa ella en cuanto a lucha libre femenina, al menos en Norteamérica. Vamos, estoy muy de acuerdo, ¿eh? No sé hasta qué punto se puede comparar con los grandes luchadores históricos, pero desde luego Mercedes Moné poco cambia el wrestling en los Estados Unidos a nivel femenino y sigue demostrando que es una de las mejores, eso es indiscutible. Y el combate contra Toni Storm, reitero que me apetece una barbaridad. Y creo que Jamie Hayter va a tener su oportunidad, o debería tenerla, ¿no? Si no, el Elite Wrestling estará perdiendo también aquí una oportunidad. Y luego, mira, fíjate, por ir escogiendo algunas pinceladitas también de este Double or Nothing, a mí me encantó el Mark Briscoe contra Ricochet. Me parece que ese combate, bueno, de ambulancia o de ese combate stretcher me parece muy divertido. Me parece tan divertido que demuestra una vez más que lo de Ricochet yendo a All Elite Wrestling no solo no fue un error, sino que fue un acierto al completo. Ricochet se está convirtiendo casi en mejor personaje que luchador y yo es algo que pensé que no diría nunca jamás. Y fíjate, aquí estamos, con Ricochet mientras le limpian la calva en pleno combate, saca una especie como Mark Briscoe como de limpiador de cristales y le toca ahí con la cabecita. En fin, no sé, me parece que Ricochet está muy bien siempre y además eso lo acompaña con un wrestling que era evidente que tenía y creo que también puede ser muy interesante a nivel de ser un luchador bisagra en All Elite Wrestling. Puede estar luchando por un título, puede estar haciendo aquí cosas divertidas. Creo que ahora mismo Ricochet ha encontrado su sitio. Podemos decir que es el mejor combate de ambulancia de la historia. Ojo, que el nivel no estaba muy alto, también te digo, ¿eh? Bueno, Pero no sé, o sea, el público estaba metidísimo, ha sacado petróleo de la estipulación. Y he de decir una cosa que también comentaba por X, por Twitter, y es que Ricochet y Mark Briscoe, o sea, para mí esto es una recompensa para dos luchadores que han sabido adaptarse perfectamente a la televisión, a pesar de las dudas y teniendo mucho en su contra. Y creo que esto ha sido una especie de devolverles un poco lo que han sido capaces de hacer estas últimas semanas, incluso meses. Y creo que ha funcionado perfectamente. Una pequeña cápsula de combate divertido, directo, violento, divertido, ¿no? Y yo también, para finalizar, pues honestamente, yo no me canso de ver a Mark Briscoe en la televisión. Es otro de mis guilty pleasures. Siempre lo ha sido con los Briscoes. Pero, o sea, ver a Mark Briscoe en televisión, sinceramente, yo es algo que no tomo por garantizado y que a mí personalmente me encanta. Por cierto, también Pollita a TNA haciendo el gesto de cortar el cuello con las tijeras. bueno, muchas cosas también esta noche han pasado con TNA, porque Trick Williams se ha convertido en campeón de TNA en un show de WWE que me parece totalmente surrealista, que eso también lo analizaremos mañana. Y por tirarle también una pollita a All Elite Wrestling, un poco para cerrar, al final vuelve al cuadrilátero Nigel McGuinness, haciendo equipo con Daniel García contra FTR, se comen 22 minutazos para un combate
más o menos aleatorio. Quiero decir, es un combate que ha tenido su historia y demás, pero que es un combate que forma parte del segundo enfrentamiento de la cartelera, que no es nada importante. Se comen 22 minutazos, ¿eh? Creo que esto sigue siendo uno de los grandes problemas de All Elite Wrestling, que cada vez es un poco menos, pero siguen siendo grandes problemas, el tema de controlar un poco el timing. Me parece que no se pueden ir a las 4 horas y media prácticamente de pay-per-view. Ya no solo el timing, sino también que yo no veo normal que tres cuartas partes de tu roster estén en una cartelera, en un pay-per-view, cuando ya no tienes pay-per-views de manera, pues eso, trimestral. Es que tienes pay-per-view todos los meses, prácticamente todos los meses. Es que no es asequible por tiempo, porque las carteleras se hacen extremadamente largas y cansadas, y afortunadamente hemos tenido la suerte de que el público en Arizona ha estado en Sí. fuego toda la noche, que si no, esto no lo habría levantado ni el Tato, a pesar de los buenos combates que hemos tenido. Y sobre el combate que mencionas, el FTR contra Nigel y Daniel García, pues es un combate bueno, Sí, pero sí, es sí. que, bajo mi punto de vista, peca de ser demasiado largo, incluso pretencioso para lo que es, que no deja de ser un combate que lógicamente está en cartelera porque está Nigel McGuinness, pero si no llega a estar McGuinness, incluso contando con McGuinness, es un combate que te podría haber sido main event de Dynamite, incluso de Collision, y ya está, y Sí. punto. Y habría sido un cierre para un show semanal perfecto. Que también hay que destacar, por cierto, que lo comentabas por redes tú también, Alex, que Nigel ha tenido 3 combates en 2024 y ninguno es de 2011. Bueno, eso hay que destacarlo también y hay que Sí. partir la lanza a su favor, pero tampoco es plan de tomar 20 y pico minutos de una cartelera que ya está hasta arriba de combates. No, All Elite Wrestling sobreactúa con los combates que tiene, porque el Paragon contra la familia Don Callis no es un combate de pay-per-view, de hecho no es un combate ni de main event de Dynamite. Tú decías, el otro podría ser, bueno, puede ser de Collision, ¿no? Este no es... O sea, el Paragon contra la Don Callis Family es un combate de media cartelera de un Dynamite. Esto no lo puedes poner en pay-per-view, ¿no? Entonces, dame más minutos para Mercedes Moné, dame más minutos para Tony Storm, dame más minutos si quieres para la Narkin Arena si te hacen falta. Y si no, no me los des. Si no hace falta tampoco que me los des, ¿no? Y aún así, pues tienes un Okada contra Mike Bailey, que es un pedazo de combate, con esa dropkick final que me parece brutal de Okada para terminar el combate. Tienes la aparición surrealista de Hiroshi Tanahashi, que dices, bueno, ¿Por qué no? ¿Y por qué no? dices, sí, sí, ¿por qué no? ¿Va a llegar Forbidden Door en breve? Pues tírale con Tanahashi, ¿no? En su año también de retiro. Bueno, en fin, tienes bastantes cositas por ahí y la verdad es que, reitero, a pesar de todo, me parece que All Elite Wrestling Double or Nothing es un pedazo de show con un main event absolutamente estelar, con una Anarchy in the Arena brutal y en general con una acción incesante. Entonces, All Elite Wrestling se presenta muy interesante para las próximas semanas. A mí me apetece mucho ver qué puede pasar de ahora al futuro, más cercano. Está All In, todavía queda un poquito, pero va a llegar y va a ser un pay-per-view que va a poner muchas miradas en la empresa y creo que eso es lo más positivo también que podemos sacar de aquí. Así que nada, Miguel, oye, un abrazo, descansa ahora, que te lo mereces. yo me voy a trabajar, lamentablemente. Voy a trabajar y a dormir, Alex. Qué bien, qué alegría, qué alegría. En fin, Miguel. Un abrazo, tío, ya lo sabes, un placer tenerte por aquí. Un abrazo, nos vemos, chicos. Último Hombre en Pie, tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. Bueno, amigos. Mañana va a tocar análisis también de NXT Battleground porque Trick Williams se ha convertido en campeón de TNA en un show de WWE, lo que cambia por completo la película. A partir de aquí todo es posible, sinceramente. Es una locura. Estaba el presidente también de TNA flipando en Battleground, un poco jugando a esto. No sé si tendremos... Pues no sé, una invasión o no sé qué pasará, porque aparece también Santana en Battleground, ya veremos qué sucede. Y en esencia, mucho que comentar también con el show, con Miles Bourne y ver la repercusión que ha tenido su combate, con Stephanie Baker venciendo. Hay mucho que explicar también de ese Premium Live Event y, por supuesto, de un SmackDown que nos dejó con una división por parejas. La verdad, está mejor que nunca, ¿eh? Se añaden los Wyatt Six, así que veremos qué sucede. También tenemos esos clasificatorios que yo creo que han sido bastante satisfactorios, yo diría, para una WWE que ha entendido quién tiene que ser un poco el adalid de los Money in the Banks, que oye, cuidado, ¿eh?
Entonces, de momento están forjando muy buenos, se han quedado gente también muy importante, muy importante fuera, pero en esencia me parece que no están tomando para nada malas decisiones en cuanto a los Money in the Banks, porque al final, pues Julia la vamos a tener también clasificada para el Money in the Bank, y luego, oye, pues tenemos a LA Knight, la semana que viene pues tenemos un Jacob Fatu, Carmelo Hayes Andrade, también un Jade Cargill, Naomi Nia Jax, que vaya combatazo también. Entonces, pues bueno, hay muchas cositas, También hay cosas, evidentemente, en los comentarios que me dejáis, como siempre, en las redes sociales, pero antes os recuerdo que tenemos muchas cosas que contar también para mecenas. Semana pasada tuvimos la WWE de las tentaciones, os estuve comentando en general qué pasó y cómo ocurrió todo lo de las movidas a nivel sentimental en WWE y en NXT particularmente, así que os recomiendo que vayáis a escucharlo si os gusta la farándula, pero esta semana vamos a hablar de One Hit Wonders, la segunda parte de un episodio que os gustó mucho para mecenas, de luchadores que triunfaron pero desaparecieron muy rápido. ¿Dónde están esos luchadores que iban a ser mega estrellas y finalmente no acabaron siéndolo? Ese episodio será este mismo sábado, así que os lo recomiendo encarecidamente. Así que nada, señores, por mi parte, ahí estamos. Por vuestra parte, a ver qué me comentáis por todos lados, ¿no? Alexis Ayala dice con el podcast de la WWE de las tentaciones, dice, te quiero, señor de los podcasts. Sebi dice, esto da para hoguera de confrontación. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Kevin dice, que no le apetecía el episodio para mecenas de salseo. Está bien, es lógico, entiendo perfectamente. Rodrigo dice que WWE se convertirá en UFC, eventos en las mismas ciudades, boletos a precios exorbitantes, plagado de marcas, lleno de celebridades invitadas, una experiencia que se aleja cada vez más del fan de a pie. Dice Manuel Vázquez que Dwayne Johnson es inservible. Dice Rey que con relación a Cena tiraría por una historia de que siendo campeón hace el turn face y que le quitase el título sea McIntyre. Bueno, ya veremos. Y Mr. Beast dice que el dinero manda como siempre para WWE y TKO. También dice Alberto Abad, un solo tipo ha sido responsable de casi arruinar WrestleMania 40, arruinar el Road 2 y el Main Event de WrestleMania 41, arruinar la sede de WrestleMania 42. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? En fin. Entonces, pues bueno, creo que se ha generado un debate muy interesante también con el tema de la cancelación de WrestleMania en Nueva Orleans y demás. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Entonces, pues bueno. Decís factores de Santiago Tomasi, así que bueno. En fin, mucho que comentar. Ya sabéis que no para. Esta semana vamos a tener mucho debate también con respecto a eso y a lo que pasa también con respecto a los negocios de WWE, que bueno, da para podcast también. Así que nada, señores, yo por mi parte me voy a ir despidiendo. Como siempre, ya sabéis que es un verdadero placer teneros por aquí. Es un orgullo estar un día más por aquí, hoy en horas intempestivas para mí, porque uno tiene que trabajar, es lo que hay, no podía perderme All Elite Wrestling Double or Nothing y la noche de Battleground. Así que, señores, disfruten mucho del podcast, mañana más y espero que mejor, a ver qué pasa en Monday Night Raw. Ya saben que me pueden seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, en YouTube si buscáis Último Hombre en Pie, y también os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como si tiene Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el Último Hombre en Pie y... ¡Woo!